Lo voy a dejar solo por 3 domingos. Con ellos, con los jóvenes, cuando comenzó la clase esta de los jóvenes mayores, como le hemos llamado, decidimos con Mauro estudiar los atributos de Dios. Así hemos hablado de los más conocidos, tal vez, como es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Y el domingo pasado comenzamos a hablar sobre la santidad de Dios. Y realmente, eh, no digo que no quisiera estudiarlo, sino que realmente es un poquito difícil para cualquiera. Eh, Voy a leer un par de versículos. El domingo pasado introduje para los jóvenes. Voy a repetir un par de cosas y Mauro seguirá con el tema hoy, creo. Eso es lo que dijo. Eh, Vamos a leer un solo texto por ahora y luego mostraré otro pasaje. En el primer libro de Samuel, vamos a leer el capítulo 6. La historia es larga. Eh, yo solo leo versículo 19 y 20 del primer libro de Samuel. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. No es muy clara la traducción. Tal vez el hebreo indicaría que en realidad miraron el arca con mucha detención, etcétera. Pero abrirla no lo creo, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, tampoco es muy clara esa traducción, podrían ser 70 hombres, que, y dice el versículo que murieron, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Besemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Muy bien. El vocablo Dios Santo es la primera mención en la Biblia. Está aquí. Esta es la primera mención en que se llama Dios Santo. Por supuesto, se habla de santo en otros lugares, pero Dios Santo, tal como está aquí escrito aquí, es su primera mención. Ah, ¿por qué? ¿Por qué los habitantes de esta ciudad, Bet-Semes, una ciudad que está casi colindando con los filisteos en los límites? ¿Por qué? Y es porque si usted lee todo el capítulo 6 y el capítulo 5 y parte del 4, es lo que hay que leer para poder entender qué es lo que sucedió. ¿Mm? Entonces, en el capítulo 4 lo que tenemos de este libro, el primero, todavía no hay rey en Israel. La autoridad más que más parece ser es el sumo sacerdote Elí, con dos hijos muy malvados como Ofni y Fines. Y no. Entonces, voy a... Sí, estaba confundiendo a Fines. Entonces, en el capítulo 4 lo que tenemos es una guerra entre los filisteos, que eran ya muy comunes, y los israelitas. En esa guerra, Israel es
vencido por los filisteos, pero lo que ocurre es algo desastroso para Israel y para Dios. ¿Qué es? Que los filisteos capturan el arca y se la llevan. Además, en esa batalla mueren los dos hijos de Elí, y cuando Elí sabe aquello, muere él también. La esposa de Fines, que estaba pronta a dar a luz, allí murió en el parto, y por eso que el nombre que puso a su hijo antes de morir, ella, Icabod, la gloria de Jehová, ha sido traspasada, refiriéndose al arca. El arca de la cual se menciona aquí es el arca de los que no conocen mucho las escrituras, el arca que está en el tabernáculo. Hasta aquí hay tabernáculo. Más adelante será Salomón que construye el templo, pero en el tabernáculo, en la tienda, en el lugar santísimo, estaba el arca. Nadie entraba al lugar santísimo. En su momento Luis explicó el tabernáculo y ha estado explicando muchas cosas respecto a aquello y del sacerdocio, etcétera. Entonces, las ropas, en fin. Así que el sumo sacerdote Elí y sus dos hijos, Omni y Fines, estos dos hijos eran muy malvados. Todos ellos murieron cuando ocurre esto. Y el arca llevada por los filisteos a una de sus ciudades, ocurren cosas malas para ellos, muere mucha gente, la trasladan a otra ciudad, siguen muriendo los filisteos porque tienen el arca de Dios, la llevan a una tercera ciudad, ocurre lo mismo, hasta que entonces los filisteos deciden devolvamos el arca. El arca es el origen de todos nuestros problemas, es el arca de Dios, así que la vamos a devolver, y la devuelven. Y con una yunta de vacas, de bueyes, etcétera, y llegó a cierta ciudad, a cierta casa en Israel. Eso es Beth-Semes. Esa ciudad se llama Beth-Semes, que hemos leído. Yo solamente he leído versículos, ¿por qué? Porque Dios interviene una vez más, pero ahora ya no con los enemigos de Israel, sino Dios interviene en su propio pueblo, quitándole la vida por lo menos a 70, o si es real esta cifra, desaparece todo el pueblo, porque el pueblo no tenía tantos habitantes. Esa es una de las razones que dan algunos estudiantes serios del Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso que dice 50.000 es todo más que el pueblo, porque serían pueblos pequeños. Así que puede ser que sean 70, pero sin importarnos la cantidad de habitantes de Beth-Semes que mueren, la razón principal es que Dios actuó otra vez. Ha actuado dentro, uno podría entender que Dios haya actuado quitando la vida a los filisteos por haberse robado, llevado el arca y por tenerla allí que no le correspondía, pero que intervenga en medio de su pueblo, como hemos leído en el capítulo 6, yo leí el versículo 19 y el versículo 20, hizo morir del pueblo. La razón, ¿por qué? Dice que han mirado en el arca. ¿Qué es lo que han mirado en el arca? No lo sabemos. Aquí dice dentro, pero no es un vocablo que creo que esté en el hebreo, por lo que he mirado. Pero el versículo 20 dice, y dijeron los habitantes israelita de Beth-Semes, dijeron, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Así que eso es lo primero que quiero hacer énfasis. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién de nosotros puede estar en la presencia de Dios? No podemos. Imposible. Dios no se puede ver. Lo que la mayoría, las visiones que son manifestaciones de Dios, de alguna forma, de una forma u otra, pero este atributo de Dios es único, santo. La santidad de Dios es algo que nosotros estamos lejos de apreciarla y lejos de entenderla. Podemos tener vestigios de qué es la santidad. Usted podría definir la santidad de Dios. Ese es uno de los primeros problemas que tuve cuando estudiaba el tema para los jóvenes. Mi primer problema es qué definición hay de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad?
¿Qué significa que Dios es santo? Ahora, la, el vocablo este santo mayormente significa separado, el griego es agios, si lo han visto algunos, por supuesto que sí, algunos. Y quizás lo que más se le parece en nuestro español es que es algo que está tan separado de nosotros, es algo que es imposible para nosotros compartir. Dios puede mostrar su gloria y por eso que hay una frase acuñada ahí y se reían los jóvenes porque yo en la clase saqué un torpedo. Entonces es una receta médica, pero no es suya, ¿ya? Para que no. Ah, no, esta no es la receta médica, esta es otra. Es otro torpedo. Se reían ellos. Eh, y saqué el torpeo para una frase que no se me grabó en mi disco duro, entonces por eso la anoté. Pero no somos capaces de definir como quisiera, qué significa que Dios es santo. Yo creo que en la medida, hermanos y hermanas, en la medida que nosotros conozcamos mejor y pensáramos y meditáramos constantemente qué es la santidad de Dios, creo que nuestras vidas podrían ir cambiando más hacia Él. Es mi sugerencia para mí y para vosotros. Muy bien. Eh, ¿Por qué esto? Mi introducción va a ser un poco larga, parece. El arca, según el libro de Números, había una sola tribu, los levitas, y dentro que se preocupaban de el traslado armado, porque así era en el desierto, ¿verdad? Se armaba el arca, se armaba todo, el tabernáculo, todo, y después cuando la nube se movía, entonces Israel se movía y había que desarmar todo y armarlo en otro lugar. Y así fue, 40 años. Ahora, ¿quiénes hacían este trabajo? Todo lo que significaba el tabernáculo, todo, y específicamente lo que era el tabernáculo mismo, no solo el atrio, sino que el tabernáculo mismo, todo era una labor hecha por Aarón y sus hijos, nadie más. Ellos no tomaban nada, ellos cubrían con pieles de animales, cubrían mucho. Y el arca, hablando solo del arca, porque ese es el tema por ahora, por unos minutos, el arca, este mueble, este cajón, como dirían ustedes, de madera de acacia enchapado en oro, con un propiciatorio con dos querubines mirando como hacia abajo, que eran parte del propiciatorio de la tapa, todo hecho de una sola pieza. Así que hay un trabajo de artista para esculpir dos querubines en oro macizo, que no se soldó, sino que era parte de la cubierta. Así, el arca era lo más sagrado. Dios prometió su presencia. Por eso que el arca está en el lugar santísimo y por eso que nadie entraba, excepto el sumo sacerdote, una vez al año, entraba a ese lugar. Bueno, todo lo que significa el arca, el altar de oro, todo los utensilios eran desarmados o sacados, pero primero cubierto totalmente con piel, etcétera, por el sacerdote. Dentro de la tribu de Leví había una familia, Coat, y los coatitas eran los únicos que podían trasladar el arca. Digo esto para que puedan entender el segundo ejemplo de lo que pasó con el arca. Para que vean ustedes un poco, veamos o vislumbremos qué significa que Dios sea santo. Usted dirá, pero un mueble, ¿cómo no se puede? No, tenía una argolla, se traspasaban unas varas, también de oro o madera, pero en oro, todo, y ahí se podía trasladar al hombro. Nadie tocaba el arca, nadie tocaba el arca.
Y los coatitas, cuando ya los sacerdotes ya tenían cubierto todo cubierto, todo tapado, ahí recién los coatitas podían llevar el arca. Ellos no podían tocarla ni mirarla. Usted dirá, pero ¿por qué tanto? Porque Dios prometió su presencia allí, no es que Dios estaba allí, pero era lo más visible de la presencia de Dios. Y lo más visible de la presencia de Dios, todo lo que es de Dios es santo. Así que para que Israel aprendiera que esto es algo tan sagrado que ni siquiera podían mirarlo. Por eso que estoy un poco de acuerdo con cierto comentarista que él no cree que los de Bet Semes hayan mirado dentro del arca. Tal vez la miraron mucho, quisieron tocarla, probablemente. Bueno, el segundo ejemplo del arca está cuando ya en segundo Samuel, no lo leo porque voy a ocupar demasiado tiempo. Es cuando David ya es rey y entonces él decide trasladar el arca porque todavía está en un lugar que él la quiere llevar a Jerusalén. Habla de 20 años y en otro momento la sumatoria de años en que el arca estuvo fuera de Jerusalén fueron por lo menos 70 años, hasta que David decide trasladarla y la trasladan. Y la trasladan de la misma manera que hicieron los filisteos, con una yunta de bueyes, un carruaje era nuevo, no importa, para llevar el arca. Eso era lo que Dios había ordenado. Ahora, que los filisteos lo hayan hecho así, ellos no son de Dios. Que el mundo pagano haga algo, eso no es de Dios. Pero la exigencia de Dios para su pueblo que Él redime, para nosotros también, es que no estamos autorizados a hacer ciertas cosas. Y en este caso no había ninguna autorización divina como para que el arca fuera llevada en carreta tirada con dos bueyes. No, ¿quiénes? Los joatitas, con las varas, tendrían que haber llevado el arca. No, entonces va una yunta de bueyes y van, en un momento dado, y van dos israelitas. Uno de ellos, el que nos interesa, se llama Usa, con Z, Usa. Y entonces, cuando va el arca con estos animalitos, de repente parece que los bueyes tropiezan, dice la lectura en segundo libro de Samuel. Tropiezan los bueyes. Y entonces Usa piensa que el arca se va a caer y la toma. Y al momento de tomarla, muere. Y David sintió tanto aquello. Y quedó por años en otro lugar o por otro tiempo en otro lugar. No, el arca, hermanos, entender la santidad de Dios significa pegarnos a la palabra de Dios. Aprender de la presencia, aprender de Dios, estudiar la persona de Dios. Y tanto más que su santidad es demasiado sagrado para nosotros. El arca, que era la presencia más, por así decirlo, el lugar más santo dentro de Israel era el arca, llamada el arca del pacto, donde rociaba el sumo sacerdote con la sangre de aquel sacrificio. Lo hacía primero por él y después seguramente entraría por segunda vez. ¿Entra dos veces el sumo sacerdote, piensas tú? Porque yo pienso que entra dos veces, ofreciendo sangre por él, sacrificio por él, pero después por todo el pueblo, porque es representante del pueblo. El sacerdote es el representante de Dios en la tierra, pero el profeta es el que se dirige a Dios o nos lleva a la presencia de Dios y la habla.
el profeta, perdón, el profeta recibe de Dios para darnos enseñanza, pero el sumo sacerdote era el que llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Entonces el arca muere Usa de inmediato, de inmediato. Y entonces David está muy triste. Pero ¿qué hace después David? Traslada el arca y no se menciona ninguna yunta de bueyes, ningún carruaje. Se mencionan personas que probablemente hayan sido los coatitas de nuevo para llevar el arca como correspondía. Nadie murió y el arca fue llevada. Hermano, le he mostrado esto solamente, y para mí lo más importante, que yo pueda, eso es lo que me ha tenido toda esta semana, todos estos días. ¿Qué es la santidad de Dios? Si supiéramos lo que realmente importa a Dios, su santidad, a nosotros nos importaría mucho ser santos. Eh, uf, yo creo que ya basta de tantas introducciones, ¿no es cierto? Pero, ¿les quedó claro? Sí, les quedó claro. Muy bien. En todo caso, vayan y lean todo, Éxodo, Levítico, Número, y, y ahí va a encontrar todos estos detalles que yo le he dado. Muy bien. El otro ejemplo que le iba a dar, se los menciono, está en Levítico, pero no lo busquen, capítulo 10. ¿Qué tenemos en Levítico, capítulo 10? Tenemos a los dos hijos de Elí, del sacerdote, perdón, de Aarón, no de Elí, ya estoy confundiendo los sacerdotes. A Aarón aparecen cuatro hijos, aquí aparecen dos. Uno se llama Nadab y el otro se llama Abiú, hijo de el sumo sacerdote Aarón, el hermano mayor de Moisés, la tribu de Leví. De ahí viene el sacerdocio. Y solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Nadie más. De ninguna otra tribu. Nadie podía entrar al tabernáculo a ofrecer sacrificios si no era de la familia sacerdotal. Y entraban los sacerdotes al lugar santo todos los días y con los panes de la proposición a quemar incienso en el altar de oro. Todo eso lo hacían todos los días. Y se dividían, hacían un calendario. Pero el sumo sacerdote, en este caso Aarón el primero, entraba una vez al año, el Yom Kippur, como se le llama ahora, Israel lo celebra como el día más sagrado, y lo es, el Yom Kippur de las 7 fiestas del Señor. Entonces, eh, los hijos de Aarón un día se les ocurre una idea maravillosa, según ellos. No sé cómo llegaron a esto. No sé cómo estos dos sacerdotes, hijo del sumo sacerdote, que tenían que trabajar las 24 horas del día con cosas santas, hacen algo que a ellos se les ocurrió hacer. Para nada hay consulta de Dios. Además, no tenían por qué hacer aquello porque Dios tenía establecido lo que había que hacer. Ese es nuestro problema, hermanos. Hacemos las cosas como nosotros queremos que sean las cosas, pero no consultamos al Señor muchas veces. A veces decimos, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Bueno, pregúntale a Dios que te indique su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? No sé cuánto tiempo me queda en este mundo y no sé lo que Él quiere de mí, pero hace un tiempo atrás que llegué a la conclusión que debo vivir el día y vivo el día. Que me gustaría hacer muchas cosas más, por supuesto que sí, pero Dios me ha limitado por algunas razones. Entonces a Nadab y a Abiú se le ocurre un día y ofrecieron fuego, así se le llama, ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó.
Usted dirá, pero ofrecieron incienso. Buscaron tal vez otras semillas aromáticas, porque así era el incienso, eran semillas aromáticas y había que quemarlas en el brasero. Ese altar era de oro, el altar del incienso delantito del velo, lugar santo. Y ellos queman incienso, pero no es el incienso o el fuego. El Señor, la palabra de Dios habla de fuego extraño. ¿Sacaron fuego de otro lado? No del altar, como correspondía. Ofrecieron otro tipo de perfumes o semillas de perfumes. No da detalles. Pero lo que sí dice Dios es que ellos, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño que él nunca le mandó. Y no hacer lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que Dios no tolera. Si no nos ceñimos la palabra de Dios en nuestra vida diaria, en casa, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como padres, los que están criando. Si no hacemos lo que Dios nos dice, ¿cómo podríamos esperar bendiciones del Señor? Hermanos, hablar de este tema y que ustedes estén escuchando, yo no les puedo enseñar tanto más, pero creo que la responsabilidad suya y la mía es conocer mejor al Señor, ¿o no? ¿Y qué pasó? Entonces salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Dios le dijo a Moisés y que le dijera a Aarón, no hagas duelo por tus hijos, no llores. ¿Se imagina? Y ahora comienza mi tema. Esta larga introducción era de alguna forma llevarlos a ustedes a que conozcan y yo también primero voy con ustedes para conocer mejor al Dios Santo, al Dios Santo. Murieron los filisteos por tener el arca. Murieron los de Beth-Semes por mirar el arca. Murió Pérez, o sea, Usa, perdón, después dice Pérez Usa, pero murió Usa por tomar el arca, pensando que se iba a caer. ¿Usted cree que Dios iba a dejar caer el arca? ¿Usted cree que Dios necesita nuestra ayuda en algo que es tan santo? No, murió. Aquí murieron dos sacerdotes, por ofrecer fuego extraño. No da detalle el Señor. Pero lo más importante es esta frase, que Él nunca les mandó. Dios nunca te mandó a hacer eso. Punto. Por tanto, hermanos, este libro que tenemos en nuestras manos es santo. No son sus hojas ni sus letras, es lo que dice, es Dios, es lo que hay aquí. Vamos a leer Isaías capítulo 6 y seguiremos en Isaías en otro momento, ¿ya? Pero dejemos introducido a Isaías. ¿Conocen a Isaías? ¿Mm? Tal vez el profeta más grande de todos, lo más probable. El profeta de los profetas, Isaías. Isaías fue el que dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, etcétera. Isaías 6. Es en Isaías donde tenemos ese gran capítulo 53, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero. Isaías. Pero el capítulo 6 excede de lo más grandioso que tenemos en las escrituras, según mi parecer, de una visión de Dios. Y en este caso, de su santidad.
Entonces vamos a leer los 7 o 8 primeros versículos de Isaías 6. En el año que murió el rey Usías. Tengo que hablarles del rey Usías, ¿ve? Por eso. No podemos entender a veces un tema si no vamos un poco a los orígenes. Entonces el versículo 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono, alto y sublime, o excelso, es otra traducción del hebreo. Estaba tratando de echar mano a mi memoria, pero mejor lo leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién ha visto al Señor? Vi yo al Señor, Adonai. El vocablo aquí es Adonai. Más adelante dirá Jehová, y ese es el nombre, Yahvé, Jehová, el tetragramatón, como se dio a conocer Dios a Moisés. Yo soy el que soy. ¿En qué nombre iré a tu pueblo? Yo soy el que soy. 4 consonantes, no hay vocales. El nombre más sagrado de Dios para Israel. Jamás lo mencionaban, pero sí Adonai, Señor, Adonai. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vi yo a Adonai, sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. ¿Qué templo? Muy bien. Eso me tuvo de cabeza. ¿Qué templo? Por encima de él había serafines. ¿Quiénes son los serafines? ¿Aparecen en otro lado los serafines? No. Aparecen querubines, aparecen ángeles, arcángeles, seres vivientes. Esta es la única mención de serafines. Ya voy a explicar qué son los serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Ah, usted dice los 4 seres vivientes son los mismos. No, no son los mismos. También tienen 6 alas. Pero aquí hay una información extremadamente importante para apreciar qué es la santidad de Dios, ¿ya? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. ¿Por qué cubrían su rostro? Tengo varias preguntas para ustedes, que no las voy a responder todas ahora, pero tienen una semana para investigarlo, ¿ya? Tomamos examen el próximo domingo. No va a venir nadie, no, así vienen algunos. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies. ¿Por qué sus pies? Primero su rostro, después sus pies. Alguien dice, no, es que están sucios los pies, pero si están en el cielo, ¿cómo podrían estar sucios los pies? Los suyos, los míos, sí, pero no los serafines. Y con 2 volaban, 6 alas, 2, 2, 2. Y el uno al otro daba voces diciendo, ah, santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces? Ah, porque Dios es trino. Piénselo antes de responder. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová. Aquí está el nombre sublime de Dios. Que esta traducción, dicen los expertos, no es muy buena. Otros usan Yahvé o Yahweh, porque como le dije, el nombre original de Dios no tiene vocales. Y, H, W, Y. ¿Algo? No importa. Y el uno al otro daba voces diciendo, Jehová de los ejércitos, santo, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron. ¿Qué puerta? ¿Del templo? Sí, ¿qué templo? Ah, ya pregunté.
Se estremecieron los quiciales con la voz del que clamaba. ¿Y la casa? Ahora tenemos una casa. El templo es una casa. Se llenó de humo. ¿De qué humo? ¿De dónde salió el humo? Hermano, cuando leamos las escrituras, uno tiene que hacerse todas estas preguntas y tratar de encontrar respuestas. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Este muerto no es significa eh, estoy perdido, pero no muerto. No es pero no importa ya. Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, eso somos. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Cuántos serafines habían? No me diga 4. Dígame una multitud mejor. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. ¿De dónde lo sacó? Tomado del altar. Ah, con una tenaza. ¿Y por qué con una tenaza? ¿Se iba a quemar el serafín? ¿Sabe lo que significa serafín? Su raíz es cera, ardiente, fuego ardiente, como la serpiente es ardiente. No crean por ahí algún comentario si le llega a las manos que los serafines tenían forma de serpiente. Horrible, le dije yo a alguien con quien conversé el tema durante una hora. Uno de mis asesores. Yo le dije, yo no me puedo imaginar eso. Pero es cierto que la misma vocablo que significa ardiente en el desierto, serpiente ardiente, por eso dicen, bueno, esto es algo que es ardiente, eran de fuego los serafines, por eso que son únicos, no son los querubines. Es la primera vez que están aquí. No hay otra mención de serafines en ningún otro lado de la Biblia. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tenazas. Por eso dije de los serafines y me adelanté, después explicaré más. Esta es una introducción. Y tocando con él sobre mi boca. ¿Y? Usted se ha quemado alguna vez, ¿verdad? Sí, yo me he quemado cocinando, me he quemado muchas veces. Tomar algo caliente. Una vez me saltó algo a la cara. Sí, horrible, ¿verdad? ¿Se imagina una brasas al rojo en sus labios? ¿Ah? ¿Se imagina siquiera? No. Pero el serafín va con una tenaza. ¿Por qué en la tenaza? ¿Por qué tomó en una tenaza? Fallarta por pregunta que tenemos que encontrarle alguna explicación en 2 domingos. En 2 domingos. Tengo 2 domingos para tratar de explicar esto. Solo 2. Al menos que ustedes pidan a quien hace el programa que me dé otro domingo más. Yo no hago el programa y tampoco a veces no estoy. Y tocando con él sobre mi boca, ¿a quién? Isaías. Este es Isaías. Por eso llegó a ser tal vez tan importante en la profecía. Isaías. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía,
Mire quién habla, es el Señor. Hace una pregunta como muy general, la hace en plural. He aquí- Después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué plural? Nosotros. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿A quién enviaré? Levante las manos. ¿Quién quiere ir? ¿A dónde? Al servicio para el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Son las 12:10. Estaría hasta las 1:10 por lo menos. Me encantaría. Yo no estoy cansado. ¿Ustedes? Sí. ¿Aburridos? Pobre de ustedes si se aburren. Amados míos y amadas, hermanos y hermanas, este es un bosquejo. Me encantaría saber más y enseñarles más. Pero lo que quiero, hermanos, a ver si es posible sembrar en nosotros un temor más grande de Dios. Que seamos hombres y mujeres de Dios temerosos. No andar con miedo, sino ser temerosos de Dios. Señor, Señor, ¿cómo debo conducirme? ¿Cómo debo ser en este mundo tan malvado, tan malo? ¿Por qué Isaías se apresura a decir, yo, cuando unos rato atrás dijo, oh, estoy muerto? Mis ojos han visto al Rey. ¿Qué cambio, eh? ¿Qué produjo el cambio? Ya lo sabéis. ¿Hasta aquí creo? Ah, pero faltan los niños que lleguen. ¿Sigamos media hora más o no? No, vamos a dejarlo hasta aquí.